Bueno, chicos, estamos en live con todas las redes sociales. Ok, comenzando entonces nuestro webinar. Aquí estamos para presentarles con mis colegas de mi equipo, el señor Omar Sánchez Rábago, la señorita Vanessa Lema y la anfitriona María Carolina García, que le llamamos cariñosamente Carito, de Q Capital. Por favor, Omar y Vanessa, tengan la amabilidad de presentarse. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros a todos. Estamos muy felices de poderles compartir información muy valiosa que les va a encantar y por eso estamos aquí, para ayudarlos, para que ese proceso sea lo más sencillo posible. Omar Sánchez Rábago, asesor inmobiliario del sur de la Florida, para apoyarlos. Excelente. Yo soy Vanessa Lema, soy argentina, también asesora inmobiliaria acá de la Florida y para mí es un placer muy grande con estos grandes profesionales asesorarlos un poco y contarles de qué se trata todo esto. Excelente. Por aquí tengo yo, mi nombre es Ovidio Rivero, asesor inmobiliario también en el sur de la Florida, con más de 20 años de experiencia. Y tengo la dicha de presentarles aquí nuevamente a la anfitriona de este webinar, Magrolina García. Carito. Gracias. Carita, para nosotros, la mejor. Qué lindo, gracias, Vane, Ovidio, Omar, no, porque siempre estamos aquí dispuestos a trabajar en equipo, a resolverles a todos sus clientes las inquietudes. Ustedes se presentaron, como ustedes dicen, yo me llamo María Carolina García, pero todo el mundo de cariño. Soy asesora financiera, soy colombiana y trabajo con Q Capital de la mano para poder asesorar a los clientes de la mejor manera y estructurarles su crédito de la mejor manera de acuerdo a sus necesidades y de acuerdo al perfil. Para eso Ya, estamos. excelente. A nosotros nos consta porque ya tenemos experiencia y de verdad que han sido maravillosos todos los casos que hemos tratado. Sí. Carito, aquí te tengo la primera pregunta para nuestra audiencia, que queremos saber cuáles son las principales diferencias entre préstamos disponibles que tienes para locales y para extranjeros, y si hay algún cambio entre las tasas de interés para ambos. Bueno, básicamente funcionan igual o muy parecidos. ¿Por qué digo? Porque igual siempre para los locales, tanto para los extranjeros, vamos a tener las opciones de los tres tipos de bancos. Que siempre digo, trabajamos aproximadamente con 54 bancos. De hecho, nosotros tenemos licencia para hacer crédito acá en la Florida, en Texas, en California, en Nueva York, en Georgia. Entonces, trabajamos con estos bancos y la manera de precalificar a los clientes es similar. ¿Por qué? Porque vamos a tener los bancos de primera línea, que son los bancos de crédito convencional, donde el cliente, ya sea local o extranjero, califica full doc con todos los requisitos que pide el banco. Obviamente, cuando son locales, digamos que es un tema más profundo de estudio. ¿Por qué? Porque tiene que mostrarnos a nosotros su liquidez a través de los taxes, de lo que declaran taxes y también el puntaje de crédito. Mientras que para un extranjero no vamos a necesitar ver ni taxes ni puntaje de crédito. Únicamente, como les digo, full doc y que, digamos, pueda darnos una carta de su contador a donde le certifique que sus ingresos pueden cubrir el valor del mortgage. Después siguen los bancos de segunda línea, que son bancos que nos hacen unos programas que nosotros llamamos Non-QM Program, que son programas como DSCR, que es basado en la renta, Profit and Loss, que es pérdidas y ganancias, y Bank State. Entonces, digamos que no hay aquí mucha diferencia, como les digo, en los mismos programas, si califican en los bancos de primer nivel, califican en esos, sino en los segundos. Y existe también el crédito para privado, para clientes que no quieren durar mucho tiempo con un crédito, que en cualquier momento pueden recibir un dinero que quieren pagar sin ningún tipo de penalidad. Estos créditos se utilizan como bridge loans, como crédito puente, crédito de emergencia, y son créditos, digamos que un poco más flexibles con la documentación, ¿ya? Entonces ya después empiezan unas especificaciones que más adelante explicaremos, pero básicamente esos son los tres niveles de crédito que ofrecemos y obviamente ya en comparación del local con el extranjero puede variar la tasa dependiendo si el local tiene buen puntaje de crédito. Entonces la tasa en el local va a ser muy variable dependiendo de su puntaje, mientras que a un extranjero no se le va a mirar eso. Entonces digamos que es la tasa que se está ofreciendo en el mercado de acuerdo a las políticas de cada banco. Excelente, buenísimo. Buenísimo.
Carito, se me hace tan interesante lo que cuentas de todas las opciones que tienen de financiamiento. Y bueno, sabemos que son 5 requisitos tan fáciles de poder obtener. Quisiera que los compartieras, por favor, para que toda la gente supiera qué necesita para poder aplicar al financiamiento. Así es, para un extranjero es muy sencillo, como les comentaba, ya se dieron cuenta porque nosotros básicamente, algo importante a tener en cuenta, a un extranjero le podemos financiar máximo hasta un 70% en condo, hasta un 75% en single family home, como les digo, porque esa parte se me escapó ahora, en los locales depende de ver su puntaje y su tax return para ver también el down payment, porque digamos que eso es lo que puede variar entre locales y extranjeros. Pero para los extranjeros, puntualmente, tú lo has dicho, Omar, son 5 requisitos muy sencillos, que es copia de su visa, copia de su pasaporte, copia de sus últimos 3 extractos bancarios, un recibo que puede ser del agua, de la luz, de internet, del celular, solo para el banco comprobar que efectivamente el cliente es extranjero y que tiene su dirección de residencia en otro país, ¿ya? Y una carta del contador. Ya con eso nosotros podemos entrar a precalificar al cliente sin ningún tipo de costo y sin ningún compromiso. Y Carito, una pregunta. Siguiendo un poco a lo que venía preguntando Ovidio, tengo esta pregunta. ¿Es más sencillo para el extranjero obtener un préstamo si tiene ya propiedades acá en Estados Unidos, si ya invirtió acá en los Estados Unidos? Vane, digamos que ahí lo importante es ver el perfil del cliente y su capacidad, su liquidez, su capacidad de pago, porque al final todos los bancos van a querer ver lo mismo. Cuando un banco presta, ¿qué es lo que quiere ver? Seguridad en el cliente, un cliente sólido que puede responder con la obligación que se está tomando. Entonces, digamos que el cliente puede tener el número de propiedades que tenga, Infinita. 5, 8, pero mientras que tenga solidez para soportar esas operaciones, no va a existir ningún problema. Aparte que este cliente, si no llegara a calificar en un crédito convencional, porque no puede demostrar los ingresos para sostener todas estas propiedades, o por ejemplo, si tiene rentas, si las tiene rentadas, se le pide la copia del contrato de arrendamiento para quitarle ese gasto al cliente, porque el arrendamiento entra a cubrir el valor mensual del mortgage. Si el cliente tiene todo esto y digamos que pudiera cubrirlo, sus propios ingresos con lo que está demostrando, se puede hacer un convencional. Si no, y si se ve que los ingresos del cliente pues están un poco, digamos que apretados en este sentido para tomar un convencional, entonces se le va a ofrecer uno de estos programas como un DSCR, un Profit and Loss. O sea que lo que te quiero decir es que no importaría, lo importante es tener la opción y como te digo, si el cliente no puede calificar para un convencional, se le hace sencillamente un programa de estos bancos que nos ofrecen más flexibilidad, que de repente no ven ingresos, sino la renta del inmueble, donde el inmueble es la garantía. Excelente, excelente tu respuesta, Carito. Se ve que siempre va a haber opciones. Y Así es. siguiendo este tema, me encantaría que nos dijeras el promedio que se toma desde que el cliente hace la aplicación hasta el momento en que el banco desembolsa ese dinero, digamos, para la compra de la casa. ¿Qué Ok, tiempo? Para digamos un que extranjero, más que todo, vamos a ver cómo funciona. Ok, perfecto. Por ejemplo, para un extranjero, hasta con una llamada telefónica podemos ya tener unos números claros. Obviamente vamos a necesitar una aplicación de crédito de nosotros, de Q Capital. Yo le envío al cliente una hoja sencilla, datos básicos, si tiene personas a cargo. En esa hoja súper importante queremos ver con cuánto cuenta el cliente para la inversión inicial. O sea, en este monto que vamos a ver, que el cliente tenga el dinero para pagar el down payment, gastos de cierre y mostrar reservas, porque los bancos, dependiendo si es de primera línea o de segunda línea, nos van a pedir entre 6 meses de reserva a 12 meses. La reserva únicamente es para mostrar, el banco lo quiere ver el día del cierre. Una vez se haga el cierre, el cliente puede utilizar ese dinero en lo que quiera. Entonces, digamos que en ese tiempo de precalificación, si el cliente el mismo día me manda la documentación, inmediatamente lo precalifico, el mismo día inclusive puede tener su carta de precalificación, pero el cliente ya entra a manejar su tiempo dependiendo de el tiempo que demore para decidirse por la propiedad que va a adquirir. Pero una vez ya el cliente esté decidido, supongamos que recibe la precalificación hoy, a la semana ya dice, bueno, yo quiero esta propiedad porque ya sé con qué valor cuento para poderla comprar. De ahí en adelante, para un crédito convencional, 45 días.
un contrato, una oferta, se debe elaborar para 45 días para que el banco de crédito convencional pueda hacer todo su proceso a tiempo. Cuando son bancos de segunda línea, se puede, digamos que cerrar en un tiempo más corto, por dar un ejemplo, en 30 días, ¿ya? 10 días menos, 30 días, hasta 35 días, siempre y cuando se tenga la documentación completa del cliente. Entonces, conclusión, es importante que el cliente colabore desde el primer momento con la documentación, porque cualquier documento que falte, el Claro, banco es viable que se va a ir perdiendo. Entonces, excelente, importantísimo tener la documentación completa lo excelente. antes posible. O sea que tú recomiendas que el cliente, vamos a decir, si es para una compra de una propiedad en preconstrucción, que sabemos que se puede tomar un año, 2, 3 años, estamos hablando de 45 días para el término en que empieza el trámite para El el cierre, pero ¿es procesamiento. recomendable ese tiempo o tal vez un poquito más? Bueno, por ejemplo, en el caso de preconstrucción, para, digamos, estar más tranquilos, es recomendable 3 meses antes, Ah, ok, ¿ya? Porque también si ustedes se ponen a ver 45 días hábiles, son prácticamente un mes y medio. Entonces es mejor que el cliente con 3 meses antes, con anterioridad, nos actualice la documentación. Empezar a solicitar, nosotros obviamente tener una comunicación bastante excelente. fluida, que por ejemplo en el caso de ustedes nosotros la tenemos, ustedes siempre están muy atentos de sus clientes, de las fechas de cierre, entonces en ese momento, digamos que en nuestro pipeline, mirar qué día se cierra para asegurarnos que el cliente tiempo, con suficientemente tiempo, empieza a actualizar la documentación. Excelente. Excelente, Carito. Oye, yo te voy a platicar algo bien interesante. Fuimos hace unos meses a México y yo me quedé impactado cómo las tasas de intereses son tan altas en México. Sí. Cuéntanos un poquito cómo son las tasas de intereses con Q Capital para un extranjero. Bueno, les comento, como nosotros somos mortgage brokers, nosotros somos los intermediarios con el banco. Entonces, nosotros nos guiamos por las tasas que nos ofrecen a nosotros los mercados, ¿ya? Las tasas que nos ofrecen a nosotros los bancos en su momento. Las tasas varían, nosotros estamos actualizándonos constantemente con las tasas, pero digamos que normalmente en nuestros países, por ejemplo en Latinoamérica, las tasas anuales ascienden a los 2 dígitos. Por ejemplo, en Colombia estamos hablando que si un cliente va a tomar un crédito es una tasa de un 16% efectivo anual, una tasa del 18% efectivo anual. Acá, para extranjeros, para que ustedes vean el gran beneficio que tienen con extranjeros, las tasas en los extranjeros pueden estar oscilando entre un 6,5 a un 7,5%, ¿ya? Inclusive con los bancos de segunda línea, que a veces tienden a tener las tasas un poquito más altas, porque inclusive normalmente a veces nos cotizan hasta con las mismas tasas de los créditos hipotecarios. A veces es increíble, pero a veces nos dan, compiten con las tasas, tanto los de primera línea como los de segunda línea. En los de segunda línea también existe la opción que el cliente puede comprar puntos. Entonces siempre está esto bueno, este plus que tiene el cliente para bajar así sus intereses. Pero digamos que ese es el rango actualmente. Claro que si ya hablamos de un crédito privado, ya la tasa va a estar por encima, pero aquí solamente se paga interés, no se abona a capital como en estos otros dos bancos, que si es del primer día que el cliente empieza a pagar, va a empezar a abonar a capital. Me encanta eso de los 2 dígitos porque es totalmente cierto. O sea, una tasa muy alta. Y ahora platícanos un poquito, Carito, los términos. ¿Cuántos años le vas a dar a ese inversionista para cubrir ese préstamo? Bueno, me encanta esa pregunta, porque aquí hay cositas que los clientes siempre tienen inquietudes. Entonces, con los bancos de primera línea, nosotros podemos llegar a financiar, hacer contratos iniciales a 15 años o a 30 años. Con los bancos de segunda línea, el contrato va a ser a 30 años. Pero ¿qué pasa? Los bancos, de acuerdo también a las necesidades del cliente, a lo que el cliente más se le acomode, el banco nos va a dar, digamos que unos guidelines, unas tablas donde nos dicen, bueno, la tasa fija, esta es la tasa a 3 años o a 5 años. ¿Qué pasa después del tercero o del quinto año? El cliente puede o refinanciar o espera a ver cuál es la tasa nueva que le va a colocar el banco de acuerdo a lo que esté sucediendo en ese momento en el mercado. Pero eso no quiere decir que el cliente por firmar a 15 años o a 30 años tenga que permanecer en el contrato o en el crédito hipotecario por todo ese tiempo. No, porque normalmente dentro de los guidelines el banco nos va a decir, bueno, si el cliente quiere
pagar después del año, no tiene penalidad. Si quiere pagar después del segundo o del tercer año, no tiene penalidad. Digamos que empezamos a jugar con eso, ya el cliente tenga escogido el banco para ver qué es lo que más le conviene, porque obviamente a menor tiempo de penalidad, pues la tasa va a aumentar un poco. Pero después de un año, hay clientes que pueden hacer abonos extraordinarios a capital en cualquier momento sin ningún tipo de sanción o pueden prepagar toda su deuda sin ningún tipo de sanción después del año o después de los 3 años, como les digo, dependiendo lo que escojan. Pero es bueno decirlo porque a veces, como les digo, ellos creen que por tener la permanencia de 15 o de 30 años, ay no, ya están amarrados a que tienen que estar ahí todo ese tiempo y no es así. Buenísimo. Exacto. Y entre creencias y dudas de nuestros clientes extranjeros, como por ejemplo en mi caso me pasa mucho con los argentinos que siempre me preguntan, te ofrecen asesoría o herramientas específicas para ayudarlos a ellos como extranjeros a navegar diferentes diferencias legales y financieras entre sus países y los Estados Unidos. Como Bueno, es un poco. digamos que nosotros, pues, porque también surge que nos hacen la pregunta, nosotros ahí siempre recomendamos que estén asesorados por un especialista, que tengan su contador tanto de su país como acá, que tengan a su abogado, que sería la persona en el caso que el cliente quiera colocar el inmueble a nombre de una LLC, que tenga a su abogado también acá. Si ya es un tema que, por ejemplo, a veces reciben, por ejemplo, dinero por una herencia, entonces quieren estar más protegidos. Hay algunos que prefieren hacer una fiducia en su país y bajo esa fiducia es la dueña de las LLC que constituyan acá. Entonces, siempre recomendamos que estén asesorados por un especialista, tanto en su país como acá. Nosotros lo que sí podemos hacer es asesorarlos cuáles son las figuras que quieren ver los bancos aquí en los Estados Unidos para poder aprobar su crédito. Como por ejemplo, una cosa es el crédito, quiénes aplican para el crédito y otra cosa es a nombre de quién o de qué quede el inmueble. Entonces, para el crédito siempre vamos a ver al cliente, a la persona natural, que pueden inclusive sumarse hasta 4 ingresos, es decir, hasta 4 personas podrían aplicar para un crédito. Obviamente cada una tendría que pasar documentación y que llenar la aplicación de crédito. Pero digamos que todo esto sí se lo explicamos al cliente para que sepan qué tipo de figuras ellos pueden utilizar acá. Y si el inmueble queda a nombre de una LLC, también deben saber que si son 4 personas, la LLC debería estar constituida por partes iguales, 25%, 25%, o sea, 4 veces 25%. Y si hay una persona que, por ejemplo, aplica el crédito, pero tiene un hijo y quiere que el hijo esté en la LLC, pero el hijo no está aplicando al crédito, únicamente esa persona, entonces la persona debe ser dueña por lo menos del 95% de la LLC y el otro 5% ya puede estar el hijo o 2 personas si quieren. Pero digamos Buenísimo. que hay unos parámetros que se deben manejar y que se le debe informar al cliente para que sepa de qué tipo de manera debe estructurarse él para poder obtener su crédito. Excelente, qué bien saber todo eso. Carito, a mí me surgió ahora una pregunta que me parece muy interesante porque nosotros estamos viajando mucho a América Latina a hacer presentaciones de proyectos de preconstrucción y también de curioso nos ponemos a preguntar cómo son los tipos de préstamos, ya hablamos ahorita de los intereses tan altos que tienen y todo. Y siempre hay un tema que a mí me da curiosidad en cuanto a la edad de la persona que está comprando, porque tengo incluso una amiga que está comprando en otro país y le han pedido hasta un seguro de vida para poderlo incluir en el préstamo. Y si pides un préstamo allá hasta cierta edad, ¿qué requisitos hay para los préstamos aquí en Estados Unidos y qué tipo hasta qué edad se puede manejar? ¿Cómo me puedes ayudar a aclarar esto para la audiencia? Sí, bueno, aquí mientras que el cliente tenga capacidad de pago, también se puede. No Todo importa la se edad. puede. Aquí no podemos entrar a discriminar por edad, no lo podemos hacer, entonces siéntanse libres si tienen, tú Excelente. sabes, a una persona mayor de edad que quiere comprarse inmueble, y de hecho hoy me hacían esa pregunta, me decían que si alguien compraba y esta persona fallecía y no estaba después, ¿cómo hacían? Digamos que todo eso ya entra dentro de un proceso de sucesión y por eso es tan importante, Obi, que se asesoren,
que se asesoren de un Correcto. especialista, de un abogado, porque como digo, nosotros estamos enfocados en la parte de la financiación y le decimos al cliente lo que los bancos requieren para poder calificar. Pero ya en esos temas siempre es bueno que tengan de la mano esa asesoría. Excelente, Sé que ustedes también tienen un equipo excelente. magnífico de profesionales que se especializan cada uno en esa área, pero no Maravilloso. hay, digamos que una edad límite, nada, siempre y cuando el cliente tenga su capacidad de pago y pueda demostrar que tiene cómo soportar esos pagos, todo va a estar bien. Buenísimo, buenísimo la aclaratoria. Y una pregunta que te voy a hacer, a ver si nos puedes recomendar para que nuestra audiencia que está escuchando sepan, si te preguntara, ¿qué sectores de Miami están mayormente comprando los inversionistas extranjeros? Para ti, menciónalo las áreas Para que mí, estás bueno, les trabajando. cuento que hemos recibido muchos clientes que están comprando en Rico, en Downtown, los nuevos proyectos también en Edgewater, también en un momento el Doral también se estaba moviendo mucho. Y por ejemplo, todos estos proyectos nuevos de constructoras que se están saliendo un poquito también del área de Miami, como Homestead, también, digamos que también nos han llegado muchos clientes, pero digamos que el boom más importante lo he visto en el área de Edgewater, Brickell y Downtown. Te cuento, Y es video que son los que más impresionante. ofrecen la rentabilidad y la garantizan más en los alquileres y también en lo que es la infraestructura que está en toda esa área creciendo increíblemente, claro. Eso Increíble, es los edificios, cada vez que vamos a un proyecto nuevo a visitar, nos quedamos total. aterrados de las cosas nuevas, de todo lo que ofrecen los edificios, que Sí, realmente no tienes que ir ni a la esquina, como decimos nosotros, impresionante, en ¿no? Sí, nuestros países, porque el confort que te ofrecen esos edificios es sí, sí, sí. excelente. Entonces resulta muy atractivo para los clientes a la hora de invertir y después poderlos arrendar, porque de acuerdo a todas estas comodidades, resulta más fácil y más atractivo para una persona poder tener rentabilidad bajo estas unidades. Excelente. Buenísimo. Carito, a ver, ahora vamos a tocar unos temas, como decimos, temas duros, así, de rocosos. Nosotros siempre tratamos de ver a nuestros clientes como si fuera mi papá, mi mamá, o sea, de la familia. ¿Por qué? Porque nos ponemos en sus zapatos, que es un paso importante, y es por eso que queremos siempre evitarle los mayores errores que comúnmente se ve que los inversionistas están haciendo. En base a tu experiencia, ¿qué le puedes decir a nuestra audiencia? ¿Cómo puede evitar esos tipos de errores que comúnmente se ven cuando un inversionista va así sin asesoría, sin un agente inmobiliario que lo esté apoyando? ¿Qué nos recomiendas? Bueno, importantísimo que esté con personas profesionales desde el principio, como por ejemplo ustedes que están aquí, que tienen la información de primera mano, porque se encuentran acá en Miami, pueden conocer los proyectos, saben realmente quiénes son las personas que están detrás de los proyectos, los in-house de los proyectos. Entonces es súper importante que vayan de la mano de profesionales como ustedes, un buen realtor que los pueda asesorar, ¿ya? Segundo, importantísimo, precalificarse, Omar, porque hay personas que empiezan a ofertar o entran dentro de un contrato y colocan una reserva sin saber que precalifican para esa propiedad de ese valor que están adquiriendo. Imagínate tú que de repente compres una propiedad de $800,000 y cuando se mira el cliente calificaba para $500,000. Entonces, digamos que ahí hay otros programas que nos pueden salvar, como decía Ovidio, hay solución para todo, pero estos programas que nos pueden salvar, de pronto, como le comentaba antes, está basado en la renta. Entonces, para que un programa basado en la renta nos dé los números que se quieren, el cliente debe colocar ahí un poquitico más, de pronto no un 30, sino un 35 o un 40. Entonces, ¿qué pasa si el cliente no tiene ese excedente? Entonces, Ujú. súper importante precalificarse. Y ya saben que con nosotros es sin ningún compromiso y sin ningún costo. Ya con eso ya están seguros y ya saben dentro de qué rango de precios pueden reservar. ¿Ya? Y obviamente también desde el principio saber que se pueden precalificar con su dinero estando en su país. El dinero no tiene que estar acá, pero que sí, cuando ya vaya a empezar el proceso de cierre, el cliente ya debe ir pasando ese dinero para acá, tener una cuenta acá. Entonces, importante también cuando ya estén también cerca del momento, por ejemplo, si es una reventa, un inmueble usado, el cliente tiene que hacer todo paralelo,
prácticamente. Exacto. Tienes que abrir una cuenta cuanto antes, si va a ser una LLC, hacer la LLC, saber este tipo de cosas que les comentaba ahora, que si es con un hermano, que si es con la esposa, cómo debe estar distribuidos los shares dentro de la LLC para que cuando ya llegue el momento del cierre, por decirlo así, todo esté en orden y no nos atrasemos, o de pronto toca hacer alguna extensión, que pues mucha gente entiende la situación de las extensiones, pero si el realtor del vendedor no quiere, pues el cliente coloca en riesgo su patrimonio y el dinero que dio Totalmente. para pisar ese negocio. Entonces, súper importante que ya él esté informado de antes de cómo va a ser el proceso para asegurarnos que cuando él haga esa reserva, sepa que todas las áreas están cubiertas. Perfecto. Buenísimo, Excelente. gracias, Carito. Y Gracias. otra pregunta, Carito. ¿Qué papel juega el banco en ayudar a los inversionistas extranjeros a entender acerca de los impuestos, otras responsabilidades asociadas con lo que implica tener una propiedad acá en Miami? Bueno, Vane, te cuento, cuando nosotros precalificamos al cliente, hacemos un fee sheet que es un estimado de costos. Entonces, desde el día uno que el cliente está precalificado, va a poder observar un estimado de cómo sería su gasto mensual, ¿ya? Porque para que los clientes extranjeros se hagan una idea es que un pago mensual puede ser un 1% aproximado sobre el valor del préstamo. Por ejemplo, $200,000, el cliente va a quedar pagando aproximadamente $2,000. Y él en ese fee sheet o ella pueden ver que dentro de esos $2,000 va pago a capital, pago a intereses por esos $200,000, más los property taxes, más pago de seguro. ¿Por qué? Porque esto va incluido, es un todo que se paga en la cuota del banco y va incluido. Digamos que el banco te quita a ti eso mensual para que cuando llegue la hora de pagar tus property taxes, ellos los pagan, ¿ya? Entonces, digamos que desde el primer momento se le explica al cliente, se hace un estimado y obviamente cuando ya nos vamos acercando más a la fecha de cierre, se puede tener un pre-HUD, que es básicamente una muestra de cómo van a ser los gastos más reales y ahí también el cliente va a poder observar esto. Excelente, qué bien. Carito, y una última pregunta que te tengo para no extender mucho el webinar, porque sé que igual la audiencia siempre tiene opciones de hacernos preguntas, no importa Claro. cuándo, y siempre te las hacemos llegar para que ellos puedan aclararlo. Si yo te pregunto, ¿qué consejo le darías a un inversionista que está buscando hacer su primera inversión aquí en Miami? Bueno, lo primero, siempre digo, es tener la intención, las ganas, soñar, porque no es imposible. A veces asociamos la palabra soñar con que estamos elevados y no estamos ubicados y para nada. Los sueños se pueden cumplir y es simplemente organizarse para hacer que se den. Y más si están acompañados de la mano de Sí, personas profesionales como ellos, como nosotros que estamos aquí para apoyarlos en toda la parte de financiación, más también aún sabiendo que financiar extranjeros es hasta más sencillo que total. financiar a un local. Entonces, si tienen las ganas, es organizarse, como les digo, toda esta información que hemos dado aquí es de gran valor. Ya saben que lo importante es tener digamos, ese ahorro, esa parte inicial para nosotros poderlos precalificar, que como les comentaba, es gastos de cierre, reservas y también la parte mira, Ovidio, tanto repetirlo y ahora quedé en blanco. Sí, la parte de abrir una compañía que fuera LLC para no comprar a nombre personal. Sé que lo querías Así decir. es, así es. Siempre es Entonces, recomendable. entonces recomendable eso, que con que tengan eso, es ese valor que es aproximadamente un 42% sobre lo que quieren comprar, ya con eso Excelente. ustedes van a calificar. Por ejemplo, si Exacto. quieren comprar un ejemplo sencillo, algo de $100,000, con que ustedes tengan $42,000 para hacerlo sencillo, ya sabemos que aquí está el restante del down payment, más gastos de cierre, más las reservas. Con eso, automáticamente ustedes tienen una carta de nosotros de precalificación. Negocio Entonces, es garantizado. sencillo hacerlo y hacerlo, obviamente, como les digo, de manera responsable, por eso hay que precalificarse, por eso les Muy insisto importante. tanto, y una vez ya tengan eso, ya todos los pasos que vienen después con sus expertos asesores inmobiliarios van a tener todo mucho más fácil y van a poder hacerlo.
Fantástico. Muchachos, ¿ustedes tienen alguna otra pregunta para Maravilloso, Carito maravilloso. antes de despedirnos? Bueno, yo quiero agradecer una vez más a Carito y a Q Capital, que la verdad es que hemos trabajado súper, súper bien cada uno de nuestros clientes. Siempre han dado lo mejor de ustedes. Hemos trabajado con Carito, hemos trabajado con otros agentes de Q Capital y me encanta que siempre están ahí para ayudar y están ahí siempre para ofrecer un camino alterno. Entonces, eso nos da mucha confianza saber en que tenemos a un aliado de nuestro lado. Así es. Así es, ¿no? Y yo feliz de trabajar siempre con ustedes y feliz que me inviten a estos webinars que, como les decía, le llevamos información valiosa a todos sus clientes y que sepan que se puede tener las ganas, ahorrar o empezar a ahorrar para poder empezar a cristalizar todas esas metas que tienen. Excelente, Carito. Muchísimas gracias por tu Muchas tiempo. Sé que gracias. esto para ti es valioso tu tiempo siempre y te agradecemos de todo corazón. De verdad que esperemos que próximamente hagamos otro webinar dependiendo de la variedad de preguntas que vayan surgiendo más y ahí vemos si irse las respondiendo a medida que van saliendo o si hacemos otro webinar. Así es, Entonces, Ovidio, gracias por la invitación, Omar, Vane, un abrazo y bueno, ya Gracias. saben que aquí siempre estoy dispuesta a colaborarles en todo. muchas gracias. Listo. Muchísimas Nos gracias. vemos. Gracias, Nos gracias. vemos pronto. Nos vemos Excelente. pronto. Gracias. Bye Gracias. bye. Chao, chao. Chao. Chao.